Ana, ya logramos un enlace claro con Cuitláhuac Salinas, ex titular de la CEIDO, en la PGR, y bueno, pues un hombre que estuvo en esa responsabilidad en la parte final del sexenio calderonista, y bueno, pues que ha tenido varios momentos importantes, incluso señalamientos públicos de su parte respecto a sus condiciones de seguridad. Recordamos la renuncia de Cuitláhuac Salinas, recordamos también que en su momento, bueno, pues declaró que pues había amenazas en su contra, incluso la Procuraduría General de la República retiró parte de la protección a la que los funcionarios tienen derecho en este caso, habiendo sido titular de la CEIDO. Una circunstancia compleja, Cuitláhuac, la que le ha tocado vivir, pero finalmente tuvo en su cargo la tarea y la responsabilidad de combatir al crimen organizado en México a través de esa CEIDO, de la cual fue titular en su momento. Gracias por tomar la comunicación, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un saludo a su auditorio. Esta mañana tenemos interés en escuchar a un hombre como usted con esta experiencia que le dio formar parte de la PGR queremos escuchar su opinión, su análisis, lo que pudiera decir como especialista en estos temas, de lo que se ha revelado esta semana a través de esta investigación conocida como hashtag Gobierno Espía, que forma parte precisamente de lo que publicó The New York Times. Esta investigación que, como sabemos, se realizó por parte de especialistas, una investigación de alcance importante que nos muestra la utilización, digámoslo así, de un software, de un sistema de espionaje que ha sido utilizado, todo indica, con los elementos que están a la mesa, de forma ilegal por parte de quienes tendrían que utilizarlo para otras cosas como combatir al crimen organizado. ¿Qué me dice Cuitláhuac de todo esto que está sucediendo? Me gustaría mucho conocer su observación y su balance de lo que está pasando. En caso de que toda la información al respecto fuera cierto, sería muy desafortunado para el gobierno actual, porque evidentemente implicaría una grave violación a los derechos humanos de diferentes personas en el aspecto de las comunicaciones privadas. Es claro que se trataría de cuestiones que vulneran la actividad de los periodistas y otros activistas. Entonces, de poderse comprobar toda esta circunstancia, sería muy lamentable. Sin embargo, tenemos antecedentes en lo que va de este sexenio de que pues personal de esta nueva administración no actúa con la transparencia que debería y tampoco da cumplimiento a los derechos humanos. Por el contrario, viola los derechos humanos de algunas personas. Entonces, no me parece descabellado que pudiera ser de esa manera. Dígame, no, a mí tampoco, porque hay elementos importantes que apuntan precisamente a esa responsabilidad. Por eso se pide una investigación, por eso se llegó a presentar una denuncia formal ante la PGR esta semana para pedirle a la instancia correspondiente que lo investigue. Todo apunta a lo que usted está planteando como si se demuestra que es verdad. Evidentemente tiene que haber una investigación que judicialmente lo demuestre, pero bueno, los ingredientes y los elementos que se tienen a la mesa hacen plantear las cosas como un señalamiento al gobierno mexicano que, hasta donde tenemos la información, y eso es el tema también, solo es el gobierno o los gobiernos los que pueden adquirir este tipo de software o de sistemas de espionaje. Eso se ha dicho una y otra vez a lo largo de esta semana, Cuitláhuac, pero le pregunto, ¿efectivamente solo los gobiernos pueden adquirir estos sistemas tan intrusivos como el Pegasus? Sí, es totalmente correcto, definitivamente. Desafortunadamente para el caso mexicano, si se adquirió y como precisamente los datos apuntan, parece ser que fue de esa manera, y si llega a demostrarse, pues estaríamos en un caso muy grave. Estos tipos de actividades o de posibilidades sí se tienen. Hay no solo de ese tipo, otras formalmente establecidas, que permiten precisamente a los gobiernos a enfrentar los peligros a los que se exponen como estados al pueblo en general. Y precisamente por eso se elaboran, para poder contar con las herramientas técnicas que permitan la defensa y la seguridad de la nación. Entonces, desafortunadamente para este gobierno, en caso de demostrarse que eso parece hacia donde apunta por los indicios que se tienen, tendríamos
una utilización indebida de recursos que legalmente se pueden utilizar o que tienen cierta viabilidad legal para poder utilizarse, que son desviados de sus fines y de sus objetivos fundamentales, con otros que son evidentemente criticables. Bueno, criticables e ilegales. Que efectivamente. Cuitláhuac Salinas, hace un momento nuestro colega Sebastián Barragán de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales presentó una pieza donde habla de cómo se incrementó el presupuesto pedido por el gobierno de Enrique Peña Nieto para la adquisición precisamente de sistemas de esta naturaleza. En los primeros 4 años de la administración de Enrique Peña Nieto, el CISEN, que es en donde se centra la investigación de este trabajo, el CISEN solicitó 2.789 intervenciones de comunicaciones privadas a un juez, mientras que en todo el sexenio pasado de Felipe Calderón únicamente pidieron 319. Déjeme detener aquí un momento y luego me voy al presupuesto. En este caso, ¿qué me dice Cuitláhuac de este tipo de solicitudes judiciales? En el caso del gobierno en el que usted participó como titular de la CEIDO, bueno, no sé si son muchas o pocas, pero son bastante menos que las de Peña Nieto, 319 contra 2.789 intervenciones. ¿Me puede contar cómo es que funciona este tipo de mecanismos para que un gobierno decida pedirle autorización a un juez y que ese juez se le autorice y entonces se intervenga cómo y de qué manera? Cuitláhuac Salinas. Sí, en términos generales, ese tipo de solicitudes que hace en particular el CISEN deben estar fundadas y motivadas, está previsto en la ley, ellos tienen la facultad. En este caso, lo que se hace es hacer una petición ahora al juez de control. En este se expresan los motivos que implican que puede haber una afectación a la seguridad nacional, se señalan las personas que pueden estar involucradas, los teléfonos o los medios de comunicación, y con base en eso el juez otorga o niega la solicitud. En términos muy generales, el juez de control parte fundamentalmente de la documentación e información que le entrega el CISEN. Entonces, pues depende de la inclinación o de la incidencia que pueda tener la investigación del CISEN, la que le dará elementos al juez para resolver. En esas medidas, pues tiene ciertos rasgos de facultativo, ¿no? Uh-huh. Es decir, en la medida en que yo pueda integrar más o menos de manera sólida, una investigación y encaminarla con un objetivo, eso es lo que le faculta al juez para analizar los datos aportados y otorgar la intervención de comunicación. ¿Qué es lo que advertimos? Es una clara actividad por parte de este órgano de inteligencia del gobierno mexicano a actividades que deberían estar encaminadas a la seguridad pública. Sin embargo, pues parece contradictorio porque, según tengo entendido y si no me recuerdo, este gobierno ha establecido que en cuestiones de seguridad nacional, pues estamos mejor que el sexenio pasado. Y entonces, si estamos mejor que el sexenio pasado, sería un poco contradictorio que se hagan más solicitudes que el sexenio pasado en ese tema, porque pues la seguridad debería estar garantizada. Hablamos aquí del CISEN, que es en donde Sebastián Barragán obtuvo información de este incremento muy alto de intervenciones solicitadas a comunicaciones privadas solicitadas a un juez. No tenemos el dato de cuántas fueron autorizadas, tenemos el dato de cuántas fueron solicitadas y el incremento es notable. En el caso del CISEN, como dije, de 319 en el tiempo de Calderón a 2.789 en los primeros 4 años de Peña Nieto. Eso es en lo que corresponde al CISEN. Cuénteme en lo que corresponde a la CEIDO, que usted fue titular de la CEIDO en la PGR. ¿Qué sucedió cuando usted trabajaba ahí? ¿Se utilizó este mecanismo de intervenciones a comunicaciones privadas? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué alcance? Cuénteme, Cuitláhuac. No, claro. Las intervenciones de comunicaciones son un medio de recabar información fundamental en materia de delincuencia organizada. Es uno de los medios por los cuales el Ministerio Público de la Federación puede recabar información idónea para demostrar precisamente todas las actividades vinculadas con delincuencia organizada. En el particular, en el tiempo durante el cual a mí me tocó presidir la subprocuraduría, sí se incrementaron de manera notable, porque eso es
la herramienta fundamental que tiene el Ministerio Público para investigar ese tipo de delitos. En este momento no tengo en la memoria el número, pero evidentemente no solo se incrementaron las solicitudes, sino también el número de líneas que estaban intervenidas, y en aquel momento dejamos en trámite muchas investigaciones que implicaron meses de trabajo, que llevaban incluso a organizaciones a detectar organizaciones y actividades delincuenciales, tanto en México como en otros países, y en México en diferentes estados de la República. Entonces, esa herramienta es muy, muy importante. A la par, también se incrementaron las capacidades que tenía en aquel entonces el Cuerpo Técnico de Control, precisamente para que pudiera el Ministerio Público utilizar esta herramienta de manera eficiente y pudiera dar mayores elementos en las investigaciones que se realizaban. Para mí es una herramienta fundamental en la investigación de las actividades desplegadas por delincuencia organizada. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, en PGR, bueno, en el caso particular de la Subprocuraduría, se incrementa el número de intervenciones, el número de líneas, eso implica que la actividad de investigación del Ministerio Público es afortunada o va por buen camino. Digo, habrá que esperar los resultados, pero generalmente ese tipo de investigaciones dan resultados por la naturaleza de la información que se recibe, que además al momento de presentarla a un juez es absolutamente idónea para poder demostrar las actividades delincuenciales. Sin embargo, aquí yo creo que sí es oportuno hacer una comparación o algún acotamiento. Para el Ministerio Público son fundamentales las intervenciones de comunicaciones y revelan precisamente las actividades delincuenciales o delictivas. En el caso del CISEN, el incremento de esas actividades implica una afectación a la seguridad nacional o la puesta en peligro de la seguridad nacional, y entonces son parámetros que serían como dignos de analizar, porque si se incrementa la actividad de CISEN, eso implica que la seguridad pública está en duda o se está viendo vulnerada. Y en el caso del Ministerio Público, el incremento de las intervenciones implica el desarrollo de mejores investigaciones. Bueno, es una manera de verlo, sí, Cuitláhuac Salinas. Le pregunto si como titular de la CEIDO le tocó utilizar Pegasus, este sistema. ¿Pegasus? Pegasus, que es este sistema que está reportado en la investigación, así le llaman a este software, que es el que se demostró fue utilizado precisamente para intervenir, infectar los celulares. ¿Perdón? Ajá. Sí, no había escuchado bien la palabra. Sí, Pegasus, ¿no? El sistema de ese tipo de sistemas. El software porque en el Cuerpo Técnico de Control se estableció nosotros lo llamábamos un cerebro con capacidades para intervención de comunicaciones que son grandísimas. O sea, realmente es un equipo técnico que permite la intervención de muchas líneas, de miles de líneas de comunicación, y además lo fuimos incrementando porque no solo solicitábamos la intervención de líneas telefónicas, sino también de correos electrónicos, en fin, de prácticamente todas las formas que se utilizan para comunicarse. Entonces, nosotros no necesitábamos de eso. ¿No necesitaban de Pegasus? No. Entonces, ¿qué es lo que tenían para las intervenciones? Lo que se tiene es son dispositivos electrónicos que permiten la interacción entre el Ministerio Público y las compañías fundamentalmente telefónicas, pero también teníamos la posibilidad de tener enlaces con otras fuentes de información como correos electrónicos, etcétera. ¿Cómo funciona, Cuitláhuac Salinas, este tipo de mecanismos? Usted dice, teníamos un gran cerebro que permitía revisar miles de líneas telefónicas, correos electrónicos. ¿Cómo es que funcionaba eso? ¿Cuál es el universo que una subprocuraduría especializada en combatir a los delitos y el crimen organizado funciona? Nárrenos, ¿cómo es que la mecánica opera? Bueno, eso está previsto incluso en la ley. Es relativamente sencillo. Se hace la solicitud, el juez analiza si con los elementos que se aportaron por parte del Ministerio Público, esos son suficientes para estimar que hay indicios de que alguna forma de comunicación es necesaria intervenirla para poder aportar elementos a una investigación, la autoriza,
y con base en eso se van haciendo los enlaces. Los enlaces implican que el cuerpo técnico del control solicita, por ejemplo, de las compañías telefónicas, permitan, el acceso directo a la línea, y entonces se hace una especie como de duplicado de la línea o de la información que tiene que ver con el número telefónico, y así se van recabando. El cuerpo técnico, en particular esa herramienta, lo que permite es tener toda la información y se va duplicando para efecto de hacerlo llegar a la averiguación previa y en particular al Ministerio Público, quien analiza la información y ya después, pues en caso de ser necesario, se judicializa. El Ministerio Público le pide al juez que le dé una orden para que las empresas telefónicas le ayuden al Ministerio Público a acceder directamente a cada uno de los casos que requieren. Ese es el mecanismo. Así es. Sí, digo, en términos generales, así es. Lo que hace la compañía telefónica es permitirnos el acceso, nos da una línea, por llamarlo de alguna manera, y entonces el Ministerio Público recibe la información. ¿Qué suele ocurrir, Cuitláhuac Salinas, con este tipo de intervenciones autorizadas por las instancias judiciales? Usted dice, bueno, señor juez, yo tengo una investigación, esta persona, por estas y estas razones, yo presumo que está relacionada con un cártel de las drogas, por ejemplo, y usted convence al juez de que efectivamente esta investigación tiene sustento, y entonces le dice, muy bien, tenga usted la autorización y pídale a la telefónica que le pinche el teléfono a este capo. Y usted se mete en el teléfono, escucha lo que el capo habla con quien sea, y supongo que debe haber un tiempo delimitado para que usted como PGR pueda investigar, pueda escuchar a ese capo y sus conversaciones en el teléfono o en incluso sus correos electrónicos. ¿Hasta dónde da el permiso del juez normalmente para poder escuchar a una persona en el marco de la legalidad? Actualmente hasta 6 meses. Es el plazo máximo para realizar una intervención de comunicación. 6 meses. Sí. ¿Se puede renovar? No. Existe la posibilidad de que con nuevos datos se solicite una nueva solicitud, pero se tiene que aportar nueva información para efecto de evidenciar que es necesario la continuación de la intervención. Pero el plazo que prevé la ley son 6 meses. Entonces usted dice, nosotros en la CEIDO, bueno, pues se utiliza eso y es una herramienta poderosísima, muy importante para la investigación de casos criminales, es comprensible y es evidentemente una herramienta del Estado importante para combatir al crimen organizado. ¿Qué me dice Cuitláhuac Salinas de este otro tipo de mecanismos? Porque usted dice, nosotros no usábamos ni necesitamos algo como Pegasus, pero ¿qué me dice alguien como usted cuando hoy se sabe o se tiene más evidencia de que se puede utilizar un sistema altamente intrusivo que necesita del engaño para que la persona que es propietaria de un celular, de un móvil, de un iPhone, haga clic en estos mensajes engañosos, y cuando hace clic se mete ese bicho al sistema y le permite a quien lo controla conocer sus llamadas, sus teléfonos, sus contactos, sus fotografías, sus videos, puede activar la cámara, puede activar el micrófono, es decir, se apropia de la comunicación de una persona de esta manera. ¿Qué me dice Cuitláhuac Salinas de este tipo de mecanismos tecnológicos? Pues creo que por las capacidades que tiene, evidentemente exceden mucho de lo que la ley faculta en relación con las intervenciones de comunicación. O sea, es una intromisión a la intimidad, no solo a la comunicación, sino a la intimidad de una persona, evidentemente, ¿no? Se puede tener acceso prácticamente a todas sus actividades y a todo lo que desarrolle. Entonces, es una herramienta muy complicada y de potencial para conocer las actividades de una persona todavía mucho más amplias que lo que nos permite una intervención de comunicación. Dijo usted una frase clave, Cuitláhuac. Rebasan las facultades que nos otorga la ley, que otorga la ley a las autoridades. ¿Qué le permite la ley a las autoridades para espiar, para intervenir? ¿Hasta dónde le da permiso la ley a las autoridades? Bueno, actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales permite un poco más que lo que antes, cuando yo fui titular de la CEIDO, se permitía.
En el momento actual las intervenciones pueden ser incluso de lugares, en relación con lugares específicos, y en comunicaciones se puede prácticamente todo, cualquier forma de almacenamiento de información, pero en el caso del aparato del que estamos comentando, aquí no solo es esta capacidad, sino también puede tener usted acceso al ambiente, a los lugares en los que se desarrollan las personas, a información que no solo es una comunicación, sino a las actividades cotidianas de alguien a través de estas formas de interacción como son las cámaras, etcétera. Uh-huh. Cuitláhuac Salinas considera que la utilización de Pegasus por parte del gobierno mexicano es algo que va arriba de lo que permite la ley, es decir, es una herramienta que rebasa el parámetro legal establecido actualmente. En el caso en particular de esta posibilidad, está fuera de lo que se permite en tema de intervención de comunicaciones. Uh-huh. Creo que aquí sí hay que hacer un asentamiento muy claro. La ley, tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, prevé un sistema, permite al Ministerio Público, las áreas de investigación, actos de investigación tendentes a actividades criminales con parámetros específicos, donde el legislador delimitó la actividad que puede desarrollar dentro del tema de legalidad un investigador. En el caso del sistema del que estamos hablando es algo totalmente diferente. O sea, no está contemplado y no podría estar contemplado dentro de estos parámetros legislativos y permitidos por la ley. Y si este sistema Pegasus o cosas parecidas se utilizan para civiles que no están relacionados con investigaciones criminales, ¿qué me dice Cuitláhuac? Pues evidentemente eso implica pues una vulneración a la intimidad y a las facultades que tiene el Ministerio Público o cualquier otra autoridad de intervenir en esta materia. En particular, la ley prevé que no es permitido la intervención de comunicaciones salvo en caso de actividades delictivas. Es decir, está prohibido una intervención de comunicaciones en una materia familiar, por ejemplo, o civil, electoral incluso. Son varios los supuestos, entonces es claro que este tipo de intervenciones que están al margen de actividades delictivas pues no pueden estar permitidas por la ley. Dígame una cosa, Cuitláhuac Salinas, sobre esta investigación de la que hemos estado hablando toda esta semana, en donde se afirma o se presume, si quiere, que aquí hay una utilización indebida o ilegal de un mecanismo como Pegasus para espiar a las personas que han presentado o que hemos presentado la denuncia ante la PGR. ¿Cuáles serían los mecanismos internos del propio Estado mexicano para investigar una cosa como esta? Porque hemos planteado que se torna difícil que el gobierno mexicano investigue al gobierno mexicano, pero en el fondo eso va a ser. Es un tema importante. ¿Cuál debería ser el mecanismo institucional para procesar judicialmente la denuncia que ya se presentó? Acabamos de hablar de que la PGR ya abrió una carpeta de investigación por delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. Bueno, ya se abrió la carpeta, pero le pregunto, Cuitláhuac, en el ámbito, digamos, del Estado mismo, ¿qué deberíamos esperar como sociedad para que esto se clarifique, se transparente, para que sepamos quién estuvo detrás de lo que aquí se muestra como un espionaje absolutamente inadmisible en contra de periodistas, de defensores de derechos humanos, de gente que se ha vinculado a casos concretos que de una u otra manera han afectado al gobierno mexicano? ¿Cómo deberían ser las cosas, Cuitláhuac, para hacer esta investigación? En mi opinión, desafortunadamente, como sociedad en este momento, no estamos en condiciones de garantizar que una investigación de esa naturaleza se lleve de manera imparcial. ¿Por qué? Hasta este momento, desde el conocimiento público, la designación del procurador y en su momento la del titular de la Fiscalía que la sustituirá a la Procuraduría General de la República, está impulsada por el titular del Ejecutivo y además, pues, si bien tiene que pasar por algunos filtros por parte de los congresos, tanto, bueno, en el caso en particular de PGR, a través del Congreso de la Unión y la intervención de los representantes públicos. Esta inclusión, tanto por parte del presidente como de
los senadores, si no me recuerdo, implica que hay un fondo político en la designación de ese tipo de cargos. Eso, de entrada, nos lleva a considerar que no hay la imparcialidad en el ejercicio de un cargo como este. Desde mi perspectiva, tanto en la designación del procurador como en su caso, del titular de la Fiscalía, que sustituye a la Procuraduría General de la República, y en general en cualquier otra Procuraduría estatal, debería ser un nombramiento en el que no formen parte o en que no intervengan ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque estos tienen una connotación política evidente, una vinculación a algún partido político también. Lo vemos ya en el caso en particular de la designación del fiscal anticorrupción, donde hasta este momento no se han podido deslindar de sus intereses políticos en la designación de personas con esa responsabilidad. Entonces, es difícil considerar que en la actual administración el procurador tenga la posibilidad de desarrollar una investigación imparcial, puesto que todos sabemos, de una inclinación política, una afiliación política específica, y eso no garantiza la imparcialidad en la investigación, por un lado. Por otro lado, tenemos antecedentes que nos permiten establecer que, por lo que atañe a esta administración, las investigaciones, en muchos casos de trascendencia nacional, como el caso de los desaparecidos, responden más a cuestiones partidistas o de intereses partidarios que la naturaleza propia de una investigación que debe buscar a través de medidas objetivas el esclarecimiento de los hechos. Me parece que en el caso como sociedad es necesario que tratemos o exijamos que la designación de los titulares de esta área pues sea a través de otros mecanismos, porque mientras intervengan los partidos, evidentemente tendrán un interés y alguna responsabilidad en esos cargos vinculada con su designación. Entonces, no creo que haya transparencia, no creo que tenga la capacidad para poder actuar imparcialmente, y por tanto esta investigación no sé hasta dónde pudiera llegar en términos objetivos. Esta investigación que anuncia la PGR, por cierto, buscamos al fiscal, a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, para hablar de la apertura de la carpeta de investigación. Nos ha mandado el mensaje de que no puede hablar porque ya se abrió la carpeta de investigación. Entonces, bueno, solamente estamos a la espera de que realice su trabajo y que vaya informando a la sociedad sobre el resultado del mismo. Pero usted está planteando, en este contexto de cosas, pues no se garantiza una investigación con la independencia necesaria por los factores involucrados. Cuitláhuac Salinas, se plantearía la idea, a ver, ¿se abre la posibilidad o no de que haya una comisión independiente de investigación sobre este caso? Por razones obvias, ¿hay un mecanismo legal, o el gobierno o la Procuraduría o las instancias correspondientes tienen la posibilidad de crear algún tipo de organismo independiente, realmente independiente, para un caso como este? Es decir, un grupo de técnicos o de expertos que pueda hacer un trabajo en este marco de cosas. ¿La ley lo permite? ¿Tendría peso legal una investigación? Supongamos que ocurre, Cuitláhuac, supongamos que sucede, que el gobierno no le queda otra más que decir: vamos a dotar de credibilidad a la investigación. ¿Hay algún mecanismo que realmente se pueda imaginar uno para que haya una investigación independiente en serio en México sobre este tema? Mire, en este momento no tengo en la memoria alguna vía que permita esta figura, independencia o imparcialidad en la investigación. No la recuerdo, desafortunadamente. Me parece que no existe. Hay algunas otras posibilidades de investigación, pero sin embargo sigo creyendo que, en tratándose de procuración y administración de justicia en México, desafortunadamente todavía tenemos el peso político que implica la designación de los más altos niveles en estas dos instancias, a cargo del Ejecutivo o por mediación del Ejecutivo y del Legislativo, y en esa medida son órganos políticos y no de procuración o de administración de justicia. Y desafortunadamente tenemos un pasado muy amplio que lo confirma, y una actividad en ese sentido que lo viene a ratificar. Me parece que más que otra cosa tenemos la herramienta que la publicidad, que los medios de comunicación tienen, de hacerlo público, de difundirlo para exigir un resultado claro.
pero de otra manera no me cabe en la cabeza cuál pudiera ser la respuesta. No creo que tengamos áreas específicas en la legislación que lo permitieran. Puede ser un error de mi parte, pero en términos generales, de lo que recuerdo en este momento, la legislación no lo permite. Entonces, no tenemos una instancia. Tampoco considero que otras áreas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin, pudieran coadyuvar en este aspecto, porque finalmente también el titular de esa institución pues tiene alguna, en la designación del titular de esa área pues también tienen injerencia los partidos políticos y el Ejecutivo. Entonces a mí me parece que esta cuestión es fundamental para poder hablar de un Estado democrático donde es necesario que en la designación de actividades como administración y procuración de justicia no tengan intervención los partidos políticos, mientras no lo veo viable. Cuitláhuac Salinas, bueno, no para que sustituya a los órganos del Estado mexicano, pero sucedió lo de Ayotzinapa. Se colocó al gobierno mexicano en la necesidad de dotar de credibilidad esa investigación en su momento y se abrió la puerta a la llegada de expertos internacionales independientes con capacidades técnicas reconocidas, no buenas personas solamente, sino gente con experiencia directamente como investigadores criminales. En el caso Ayotzinapa, se dejó correr un tramo de esta historia con la colaboración de este tipo de expertos, no sustituyendo al Estado mexicano, pero sí en algo pues no frecuente, digámoslo así. ¿Imagina algo como los expertos de Ayotzinapa para un caso de espionaje de esta naturaleza que involucra o puede involucrar al propio gobierno que investiga? Claro, precisamente mi comentario anterior fue en ese sentido. Solo la opinión pública, solo la presión que los medios de comunicación puedan ejercer y nosotros como sociedad en su conjunto en relación con el tema sería lo que permitiría que tuvieran acceso o intervinieran en algún otro tipo de instancias como la que acaba de mencionar. Nada más debemos tomar en cuenta que en el caso en particular la actividad fundamental está a cargo del Ministerio Público y de las áreas de investigación de la Procuraduría. Entonces la intervención, aunque se presentó en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, aquí hay una limitación, me parece, legal en cuanto a su intervención. En el caso de Ayotzinapa tenemos ofendidos específicos que tienen derecho a aportar pruebas y la presión que entonces se ejerció tanto a nivel social como mediático fue lo que obligó a la autoridad de la Procuraduría a aceptar la intervención de estos expertos. Pero en el caso en particular me pregunto cómo podríamos, o sea, en términos jurídicos, ¿quiénes serían los ofendidos? Necesitaríamos hacer un análisis específico para poder determinar pues los demandantes por lo pronto, ¿no? Y ellos como ofendidos serían los autorizados para solicitar esas actividades, porque la ley permite solo, a las partes en la investigación hacer este tipo de gestiones. En el caso de Ayotzinapa, pues lo sabemos, los padres estuvieron muy interesados y la presión lo llevó. En el caso de las intervenciones, mientras no se identifique algún sujeto pasivo que pudiera generar o haber sido afectado en su intimidad, sería más complicado. Creo que ahí el problema sería identificar a los pasivos. Están identificados en la denuncia. Tendrían la facultad para solicitarlo. Eso está totalmente identificado, Cuitláhuac, que están las firmas de quienes fueron afectados con estas intervenciones, con nombre y apellido, y claramente puestos en la propia denuncia que abre la propia PGR, según se informó. Dígame una cosa, Cuitláhuac Salinas, ex titular de la CEIDO. Usted está hablando de lo que permite la ley, de lo que usted le tocó vivir como titular de la CEIDO con este tipo de intervenciones que describió, más bien pidiendo la autorización a un juez para que le dijera a las telefónicas que pinchara los teléfonos de quien quería espiar con esta orden judicial. Usted dijo, por lo menos en su caso, no se utilizó Pegasus u otro tipo de sistemas tecnológicos de esta naturaleza. Eso ocurría en la CEIDO, pero ¿sabe si en el gobierno anterior se llegó a utilizar desde el CISEN u otras instancias este tipo de intervenciones diferentes a las, entre comillas, tradicionales que usted describió? ¿En el gobierno anterior se adquirió equipo de esta naturaleza, este tipo de software? No que yo tenga conocimiento. Hablando de lo que la ley permite y hablando de lo que la ley no permite, pero que la realidad hace sospechar que sí sucede en otros lugares de México,
las intervenciones telefónicas o de comunicaciones privadas se pueden dar en el marco legal, como usted lo escribe, pero también hay la sospecha, la idea, la noción de que hay varios agentes de la realidad mexicana, desde empresarios, gobernadores, otras instancias que también pueden utilizar evidentemente los sistemas de espionaje. ¿Qué conocimiento tuvo usted como titular de la CEIDO o fuera de ahí de esta otra parte de la historia? Bueno, durante el tiempo que estuve yo a cargo de la Subprocuraduría, no tuve esa información, porque de haberla tenido, habríamos tenido que iniciar averiguaciones previas. Todos son actividades ilegales. En el tiempo que estuve, los que teníamos posibilidades de realizar intervenciones, obviamente era la Subprocuraduría, el CISEN, no recuerdo alguna otra área en particular que permitiera la ley. Me parece que seguridad pública, en este momento no lo tengo en la memoria, pero eran las áreas que teníamos facultades para desarrollar este tipo de intervenciones. Fuera de eso no tengo conocimiento que entonces realizara. Y le reitero, en caso de que habernos enterado, nuestra obligación es intervenir. Se está perdiendo la señal. Déjeme preguntarle, Cuitláhuac Salinas, ¿el ejército tiene facultades para intervenir comunicaciones? Como es de desconocimiento, o creo que es más público, las diferencias que tuve con ellos fueron muchas. En concreto, yo jamás vi alguna intervención que realizara en el ejército. Sin embargo, esto no quita que quisiera haberlo realizado. ¿Sabe qué? Le tengo que colgar, Cuitláhuac, para volver a marcar en 30 segundos, deme 30 segundos, porque se perdió la comunicación. Ojalá que la retomemos para cerrar esta charla con el extitular de la CEIDO, hablando de espionaje en México, hablando de intervenciones en nuestro país, en este caso la experiencia tenida por quien fue titular de la CEIDO, que nos ha narrado esta mañana, y sus valoraciones y opiniones acerca de lo que estamos en este momento viendo pasar con el tema de este informe, que ahora forma ya parte de una denuncia formal que se ha presentado ante la PGR, y que la PGR anunció esta mañana, en las últimas horas, que ya abrió una carpeta de investigación precisamente por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito de sistemas y equipos de informática. Pregunto por el ejército porque en este equipo de periodistas hemos tenido varias tareas de investigación. Una de ellas, cuando presentamos hace algún tiempo, al final del sexenio de Felipe Calderón, una investigación donde se mostraron contratos que pues mostraban cómo el ejército mexicano adquirió en ese momento sistemas de intervenciones importantes. Está ahí la información, el reportaje correspondiente, pero me regreso con Cuitláhuac Salinas para cerrar esta conversación. Le pregunté, Cuitláhuac, sobre las instancias del Estado que intervienen, o de las instancias privadas que pueden también hacer espionaje comercial, espionaje empresarial, espionaje político, espionaje de todo tipo. De eso le preguntaba, y me dice usted que no tuvo conocimiento, porque de haber tenido conocimiento como titular de la CEIDO, tendría que haber abierto averiguaciones previas en contra de gente que hubiera hecho eso, porque eso sería ilegal. Me regreso ahí, y ahí estábamos conversando, Cuitláhuac, en la parte final. Sí, efectivamente. En el caso de haber tenido conocimiento, era obligación como parte del Ministerio Público el inicio de averiguaciones previas. En particular, el Código Penal Federal, si no tengo mal presente, en el artículo 177 prevé que toda intervención que no es dentro de los parámetros de la legalidad implica un delito, y por tanto pues debe iniciarse una averiguación previa. El ejército, le pregunté, y ahí se cortó la llamada. Bien, en cuanto al ejército, no tengo conocimiento que el ejército realizara las intervenciones de comunicación. Eso es algo que estaba fuera de mi alcance, como lo comentaba también con antelación. Sabía, y de hecho teníamos algún tipo de coordinación, porque finalmente teníamos la misma puerta abierta legalmente, que era el caso del CISEN. Acudía a los jueces de medidas cautelares entonces a solicitar las órdenes de intervención de comunicaciones, y bueno, pues era un trámite que para ellos y para nosotros era estaba previsto en la ley y era normal. Fuera de esos dos parámetros, no tengo conocimiento de alguna otra circunstancia como la que usted maneja en el tiempo en que yo estuve en la Procuraduría.
Cuitláhuac Salinas, pues yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada telefónica y yo no podría despedirme del todo de esta charla sin preguntarle algo que me quedó como duda histórica, digámoslo así, de su paso por la CEIDO. A mí me llamó la atención la forma en que usted llegó a la CEIDO y sobre todo la forma en que se fue. Fue un corto periodo realmente en el que usted participó como titular del CEIDO, duró un poco más de un año, si no me equivoco, y finalmente se despidió. Si no me equivoco, aludieron a asuntos personales, pero ha pasado el tiempo, Cuitláhuac, ¿por qué se fue de ahí? Tenía muchas diferencias con la titular de la institución y mi labor en la subprocuraduría había generado mucha rigidez con otras áreas, investigaciones que implicaban conocimiento de hechos por parte de ciertas instituciones, y entonces fue que decidí separarme de ese cargo porque quería deslindarme de todo ese grupo. Entonces, quería deslindarse del grupo que encabezaba en ese caso Marisela Morales, que era la titular de la Procuraduría General de la República. ¿Cuál era el meollo del asunto? Efectivamente, no compartía muchas opiniones en relación con la titular y teníamos diferencias. Había algunas investigaciones en trámite que generaron mucha rigidez hacia el interior y que pues desafortunadamente estimé que lo más apropiado para mí era separarme del cargo. ¿Acaso las de los militares del general Ángeles de Aguajare? Pues no solo esa, fueron varias y desafortunadamente son información que estaba vinculada con averiguaciones previas de las cuales en concreto no puedo hablar, pero debido a la labor de investigación pues, estamos prácticamente enfrentados varias áreas o yo tenía el enfrentamiento ya directo con varias áreas en relación con investigaciones particulares. Por un lado, y por otro lado las diferencias con la titular me llevaron a tomar esa decisión. ¿No puede hablar de los casos particulares que lo hicieron irse de ahí? Desafortunadamente no, porque se refieren a investigaciones que estaban en curso. Uh-huh. Ignoro cuál sea el trámite obviamente de ellas, pero es información que está reservada. Es información que está reservada, pero si yo no me equivoco, y por eso cité el caso del general Ángeles de Aguajare, usted en su momento sí hizo alguna declaración pública al respecto de ese caso, en donde se metió a la cárcel a militares, y bueno, pues quedó una idea muy particular precisamente de ese fin de sexenio, donde ya se estaba pues cocinando, digamos, lo que vendría después en términos de la configuración de los mandos altos del ejército mexicano, y el general Ángeles de Aguajare pues era una persona clave en ese mismo proceso. Si yo no me equivoco, usted hizo alguna declaración sobre la naturaleza de esa investigación en particular por parte de las autoridades de la PGR. Sí, efectivamente, pero de la información que proporcioné entonces nada tiene que ver con lo que estaba en las actuaciones en la indagatoria. Lo que yo hablé fue de alguna injerencia por parte personal del propio ejército con base en instrucciones que a mí se me dijeron eran de la procuradora y que después confirmé que efectivamente eran de la procuradora en relación con el trámite, pero nunca di detalles del investigación. Me gustaría que quede claro. La investigación en lo que a mí corresponde, pero nunca violé las necesidades. Cuitláhuac, esta llamada está con problemas nuevamente, perdón que le cuelgue y ojalá podamos hablar para cerrar ya la charla. Se volvió a perder el momento que nos estaba usted diciendo con un asunto tan delicado y tan importante como esa investigación que llevó a la cárcel a un general y a otros militares, como recordamos al final del sexenio de Felipe Calderón, y que eso pues quedó ahí como un capítulo que desde luego la sociedad mexicana tiene derecho a conocer con mayor amplitud. ¿Qué sucedió con esos militares? ¿Qué sucedió con esa investigación dentro de la PGR? ¿Qué sucedió con la actuación de la procuradora de entonces, Marisela Morales? ¿Qué sucedió con un titular de la CEIDO con quien estamos hablando esta mañana, que es Cuitláhuac Salinas? Bueno, ojalá que podamos recuperar la llamada, cerrar la conversación sobre este tema, que bueno, es una de las partes históricas, digamos, de lo que nos ha tocado vivir en los últimos años, en donde el ejército, las autoridades civiles y este capítulo en específico, pues le tocó vivir a este titular o extitular de la CEIDO, que estuvo
pues un año al frente de esta institución. Y bueno, pues ya nos ha confirmado lo que se hablaba en los corrillos, digámoslo así, más que un asunto de carácter personal, se trataba de diferencias de fondo con la titular Marisela Morales, la procuradora de entonces, y bueno, pues en su momento renunció, pero estábamos, yo no sé si eran 3 semanas o 2 semanas, realmente estaba a punto de concluir el sexenio de Felipe Calderón, fue por ahí de noviembre, fines de noviembre, una cosa así, que renunció Cuitláhuac Salinas, y bueno, pues era un momento especialmente importante por el entorno que estoy aquí mencionando. Cuitláhuac Salinas, espero que ahora sí se escuche bien para terminar la charla. No nos ha ayudado mucho la comunicación telefónica, de la cual estamos hablando de varias maneras, pero en este caso para hablar con usted en términos periodísticos. Cerramos aquí con esto que le pregunto. Dentro de las cosas que estaban ocurriendo en ese momento dentro de la Procuraduría, de la cual formó usted parte, estaba el caso de los generales y de los militares, y muy centralmente de la figura de Ángeles Daguajare. En eso estábamos y vuelve a cortarse la comunicación Cuitláhuac. Retomemos el hilo para escuchar lo que tenga que decir sobre esa parte de su historia. Sí, como le comentaba con antelación, fueron diferencias con la procuradora que me llevaron a tomar la decisión. La renuncia se presentó 15 días antes de terminar la administración, fue el 15 de noviembre del año de salida de ese sexenio. Efectivamente hubo también diferencias con y uno de los factores fue, entre otros, el de la investigación que se seguía contra algunos militares. En el caso particular del general Daguajare, en su momento yo recibí instrucciones por parte de la titular y después fueron confirmados por personal militar que estaba en la subprocuraduría, los cuales evidentemente no formaban parte directo de mi equipo o del equipo que yo nombré, los que fueron designados por la titular, los que tenían esa investigación. Y en ese sentido lo que acotaba fue respecto al contenido de la averiguación previa. En alguna oportunidad tuve la ocasión de hablar del tema, pero recuerdo y tengo presente que jamás aludí a particularidades de la investigación, sino a cuestiones formales relacionadas con el trámite que se les dio dentro de la propia subprocuraduría por parte de ese personal y del que yo me enteré después. Si le entendí bien, Cuitláhuac, porque no está al 100% de la llamada, si le entendí bien, usted siendo titular de la CEIDO recibió indicaciones de incorporar a su equipo a otras personas no designadas por usted provenientes del ejército. Efectivamente. Efectivamente. Esas designaciones de varios miembros de la Procuraduría de la Comunidad no fueron realizadas por mí, sino fueron por la procuradora. Ella era la que los designaba. Fueron precisamente uno de los motivos que me llevaron a la separación, porque no podía yo contar con el personal que me parecía idóneo para esos fines, más con respecto a sus actividades jurídicas, pues estimaba que no tenían la capacidad técnica para encontrarse en esos lugares. Cuitláhuac Salinas, a ver si comprendo la situación. Digamos que en ese tiempo la Procuraduría General de la República, en este caso cuya titular era Marisela Morales, tenía un rostro civil en los mandos de la Procuraduría y de la Subprocuraduría, pero la operación era de los militares. ¿Tomaron los cargos los militares? No. Su servidor era el titular de la Subprocuraduría. Ajá. A mí se me autorizó, se me permitió solo hacer unas designaciones, y en el caso en particular de la unidad contra delitos contra la seguridad, contra la salud, al final la procuradora designó a alguien que tenía origen. Entonces, pues ella fue la que hizo esa designación en esa área en específica. ¿Nombró a alguien con origen castrense? Perdón, Cuitláhuac. No que hubiera como titular de alguna unidad un elemento castrense. Uh-huh. Pues parte de la historia que le ha tocado vivir Cuitláhuac Salinas Martínez. Le agradezco que nos tome la llamada y, si no tiene inconveniente, mantener la comunicación para poder hablar con usted pues de los asuntos en los que usted puede opinar como especialista en estos temas. Le agradezco que nos tome la comunicación.
No, al contrario, quedo a sus órdenes y de su auditorio. Buen día. Buen día, Cuitláhuac Salinas Martínez, ex titular del Aceido, con esta conversación. Hacemos una breve